I'm going to tell you, Yo te voy a the decir, real word of la God palabra verdadera de does Dios not come from a prophet no viene de un or a profeta preacher. o de un It predicador. comes from the word of Viene de God la palabra de that Dios was given to que nos us fue dada a nosotros by men por hombres who were moved que by the fueron Holy movidos por Spirit. el Espíritu Santo. And God gave us the Y word Dios nos dio la that palabra has no errors, que no tiene errores, that has no faults, que no tiene that faltas, is que es perfect, perfecta. and you can trust Y it. tú puedes confiar en ella. I want to continue with the series, Quiero continuar con la serie. What Are You Called To? ¿A qué fuiste llamado? As I've said each week, Como dije cada semana, I believe yo creo that if you are alive today, que si tú estás vivo it hoy is because God has a purpose with your life. es porque Dios tiene un propósito con tu vida. And God has given you Y Dios te ha dado a ti certain gifts, algunos dones, certain abilities, algunas habilidades, certain talents. algunos talentos in order to fulfill that para purpose. poder cumplir ese propósito. He wants you to know Él quiere que tú sepas that He has called you que Él te ha llamado to do something specific. a hacer algo en específico. And each person here Y cada persona aquí and everyone who watches us y online todos los que nos ven por la red is called by God es llamado por to Dios do something. a hacer algo. Some of you have been called to full-time ministry. Algunos de ustedes han sido llamados a un ministerio completo. For that reason, Por esta razón, we're going to continue vamos a continuar with last week's topic. con el tópico de la semana pasada. And the title of this Y message el título de este is mensaje Church Leadership, es Liderazgo de la Iglesia, Part 3. parte 3. Part 3. Parte Let's 3. turn to the book of Ephesians, Vamos a ir al libro de Efesios, chapter 4, capítulo 4, verse 11, verso 11, as we read our key text. mientras leemos el texto clave. Ephesians 4, Efesios capítulo 4, verse 11. verso 11. And the word of God says, and He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Y él mismo dio uno los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Let's read that one more time. Vamos a leerlo una vez más. I pray that at the end of this series, Yo oro que al final de esta you would serie have this verse tú memorized. puedas tener este verso memorizado. And He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Y él mismo Dios, uno los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I ask you yo te pido that this seed que esta semilla would fall in ground caiga en un terreno that would bear fruit que produzca fruto for your glory. para tu gloria. Anoint us Úngenos with your con spirit tu espíritu to speak with power. para hablar con poder In the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Last week, La semana pasada we spoke about the ministry hablamos acerca del ministerio of an de apostle. un apóstol And we said y dijimos that it is an que es office un oficio that has to do with planting churches. que tiene que ver con plantar iglesias. Now, allow me to make a small parenthesis here. Ahora permíteme hacer un paréntesis aquí. When I speak about all of these Cuando ministries yo hablo de todos estos ministerios during this series, durante esta okay, serie, including the ministries incluyendo el of ministerio apostles and de prophets, un apóstol y un profeta, I am not doing yo no estoy haciendo an in-depth study un estudio de profundidad of each ministry. de cada ministerio. So there are many questions Entonces hay muchas preguntas or o confusions confusiones that might come to your que mind. quizás vengan a tu mente. For example, Por ejemplo, if Paul is part of the si category Pablo es parte de la categoría of the apostles of the Holy de Spirit, los apóstoles del Espíritu Santo, why does he call himself porque él se llama a sí mismo an apostle of Jesus un Christ? apóstol de Jesucristo. There's many questions that could come to your mind. Entonces hay muchas preguntas que pueden venir a tu As I was mente. preparing this message, Mientras estaba preparando este I mensaje, was like, oh Lord, yo dije, oh there's so Señor, much to hay say, tanto que decir,
but I don't have time to go in depth with all of them. pero no tengo tiempo para ir en profundidad en The todos. purpose in reality El propósito en realidad of this de series esta serie is to give you general es el descriptions darte una descripción general of what these ministries are de lo que son estos that ministerios God might be calling you to do. a los cuales Dios quizás te está llamando. So if he speaks to you, Entonces, si Él te habla, I want you to identify yo quiero que tú te with identifiques any of the descriptions con cualquiera de las and descripciones then go and look further y into después tú vayas y investigues más in these different en ministries. estos diferentes ministerios. But if in these messages Pero si en estos you mensajes do have any questions tú tienes alguna pregunta about the things that I speak, acerca de las cosas que yo hable, come to me after the message. ven a mí después del mensaje. Or you can write to us in email, O puedes escribirnos un email, or you can be able to write to us on o YouTube, puedes escribirnos por YouTube, or write to me in Facebook. o escribirnos en Facebook. In whatever way, En cualquier manera, those who know me, aquellos que me know I conocen love answering Bible questions. saben que me gusta contestar preguntas bíblicas. But don't stay with confusion. Pero no se Amen? queden con Because confusiones, there's things that I can't cover porque hay cosas que no puedo cubrir in order for everyone to be able to receive what I'm giving. para que todos puedan recibir lo que yo estoy dando. So God may be calling some of you, Entonces quizá Dios esté llamando a algunos de ustedes, close the parentheses. y cierro el paréntesis aquí, He may be calling some of you to full-time ministry. quizá Él está llamando a algunos de ustedes a un ministerio a And tiempo completo. As I said last week, we looked at the apostles. Y como dije la semana pasada, miramos a los apóstoles. Today, Hoy we're only going to look at one ministry, solamente vamos a mirar un ministerio, and it's the ministry of the y prophet. es el ministerio de un profeta. Let's talk about the ministry of the prophet. Vamos a hablar del ministerio de un profeta. It says here in Ephesians 4:11, Dice aquí en Efesios 4:11, and he gave some as apostles y Él dio a uno los apóstoles, and some as prophets. otros los profetas. Prophets. Profetas. Prophets. Profetas. A prophet. Un profeta. What is a prophet? ¿Qué es un profeta? What is a prophet ¿Qué es un profeta? according to the New De Testament? acuerdo al Nuevo Testamento. Or what is the New Testament ¿O ministry cuál es el ministerio del Nuevo Testamento of a de prophet? un profeta? A prophet is a spokesperson for God. Un profeta es un portavoz de Dios. The Greek word for prophet La palabra griega para profeta in the New en el Testament Nuevo is Testamento prophetes. es profetés. Okay, prophetes. Profetés. This word means Esta palabra significa someone who speaks forth alguien que habla hacia adelante by inspiration of God. por una inspiración de Dios. This person can be used to speak Esta persona puede ser usada para hablar of something concerning the past, de algo concerniente al pasado, something concerning the present, algo concerniente al or presente something concerning the future. o algo concerniente al futuro. In other words, En otras a palabras, New Testament un prophet profeta del Nuevo Testamento is someone es alguien who has a call from que God tiene un llamado de Dios to be a leader, para ser un líder, to occupy an office, para ocupar un oficio, to serve full time para servir a tiempo completo as a spokesperson for como God. un portavoz de Dios. This is the way Esta es la manera that they contribute que ellos contribuyen to the body of al Christ cuerpo de Cristo in the main way. en la manera primordial. These people, Estas personas, these prophets will be moved by the Spirit of God estos profetas van a ser movidos por el Espíritu de to Dios pronounce messages para pronunciar mensajes that are given to them by God que son dados a ellos por Dios for the people. para el pueblo. And they will reveal, Y ellos van a revelar, or they will o communicate, ellos van a comunicar, or they will o confirm ellos van a confirmar the heart of God el corazón de or Dios the perspective of o la God perspectiva de Dios on different en matters. diferentes asuntos. Many prophets Muchos profetas will operate strongly van a operar fuertemente in the gifts of prophecy, en el don de profecía, which is the ability lo cual es la habilidad to predict future de events, predecir eventos futuros, the gift of the word of el wisdom, don de palabra de sabiduría, which is the ability lo cual es la habilidad to give de direction dar dirección to current situations. a una situación presente. And prophets Y will profetas also move strongly también se van a mover in the fuertemente gift of the word of en el knowledge, don de palabra de ciencia, which is the ability lo cual es la habilidad to reveal de information revelar información or truths o verdades about someone's past acerca del pasado de alguien or someone's o present acerca del presente de alguien without doing research sin hacer ninguna or investigación without natural discernment. o sin algún discernimiento natural. It's something the Spirit of God gives the Es prophet algo que el Espíritu Santo le da al profeta or the person being used. o a la persona que está siendo usada. Now, before I continue Ahora, antes de yo continuar describing the ministry of a prophet, describiendo el ministerio de un profeta, I want to clarify something. yo quiero clarificar algo. There are major differences Hay muchas diferencias between a prophet entre un profeta and a diviner. y un adivino.
there are major differences Hay muchas y mayores diferencias between a prophet entre un profeta and a witch y un brujo or sorcerer. o un hechicero. Why do I even have to say this? ¿Por qué yo tengo que decir esto? Because usually, Porque or many usualmente times, o muchas veces when there's people cuando hay personas who hear about a que prophet, escuchan acerca de un they profeta, treat the prophet ellos tratan al profeta like some type of diviner como algún tipo de adivino or a witch. o como un brujo, That they come que ellos vienen because they want to hear from God, porque quieren escuchar de and Dios they treat them y ellos lo tratan like one of these witches como uno de estos brujos that they can go in a que botanica. ellos pueden ir en una botánica. But let me tell you, Pero déjame there's a decirte, difference hay una diferencia between a prophet of entre un God profeta de Dios and a diviner, y un adivino, a witch, o un brujo, or a o un sorcerer. hechicero. Number one, Número uno, prophets profetas speak by the Spirit of God, hablan por el Espíritu de Dios, while diviners mientras que los adivinos speak by demonic spirits. hablan por los espíritus demoníacos. The spirit El espíritu that uses the que prophet usa al profeta is the Spirit of es God, el Espíritu de Dios, but a diviner pero un adivino will be va a used ser usado by demonic spirits por un espíritu de demonios in order to speak into someone's para life. poder hablarle a la vida de alguien. Number two, Número the dos, second difference la segunda diferencia is that prophets don't look es de que los profetas no miran to replace el reemplazar your relationship with tu God relación con Dios with their con sus prophecies, profecías, while diviners mientras que los adivinos seek for you to become dependent buscan que tú seas dependiente upon their words sobre sus palabras in order to bind para you poder atarte and keep you y returning que tú sigas retornando and hopefully with others. y esperando que traigas a más personas. Let me tell you, a real prophet Déjame decirte que un verdadero profeta will not minister to you no te va a ministrar a ti so that you can keep coming back to para them. que tú sigas viniendo a él. They will speak Ellos te van a hablar when God tells them to cuando speak. Dios le diga que hable. And if they have no Y word, si no tienen palabras, then they won't give you a word. entonces ellos no te van a dar I love palabras. an example Yo tengo un of a ejemplo preacher de un predicador who said que dice that one time que una vez somebody came to him, alguien vino a él, he's a prophet, él es un profeta, and they wanted to get a word. y ellos querían recibir una palabra. Prophet, Profeta, do you have a word for me? ¿tiene una palabra para mí? And he said, hold on. Y él dijo, espérate, Yes, sí, go read the Bible. vele la Biblia. I'm going to tell you, Yo te voy a the decir, real word of la God palabra verdadera de Dios does not come from a prophet no viene de un or a profeta preacher. o de un It predicador, comes from the word of viene de God la palabra de that Dios was given to que nos us fue dada a nosotros by men por hombres who were moved que by the fueron Holy movidos por el Spirit. Espíritu Santo, And God gave us the y word Dios nos dio la that palabra has no errors, que no tiene errores, that has no faults, que no tiene that faltas, is que es perfect, perfecta, and you can trust y it. tú puedes confiar en Okay? ella. There's a difference between receiving a word from God Entonces hay una diferencia entre recibir una palabra de Dios and receiving the word of y God. recibir la palabra de Dios. Every word a prophet Cada says palabra que un profeta dice is submitted es sometida and has to be y judged tiene que ser juzgada by the por word la of God. palabra de Dios. Number three, Número 3. this might be a funny one, Quizás but esto sea algo it's true. gracioso, pero es verdad. Profetas do not charge No cobran to give you a word, para darte una palabra. while diviners Mientras que los adivinos generally do. generalmente lo hacen. Good news, baby. You want to say it or I read it? This morning, Esta mañana. afternoon, Oh, wow, God. Come on, Lord. we prayed for Catherine's father Nosotros oramos por el padre who de was on Cáceres, life que support, estaba en un soporte de vida. and she just gave me this Y note. ella me acaba de dar esta nota. The breathing tube was removed Dice, el tubo de respirar fue removido. exactly Exactamente 1 hour ago. Hace una hora. My dad Mi padre is breathing está respirando on his own. en su propia Praise cuenta. God. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Woo. Jesus. Jesus. We give you glory, Te damos Jesus. gloria a Jesús. Oh, come on. Oh, wow, that's so good. Oh, Oh, Jesus.
We need to follow the Spirit of God. Huh? Nosotros necesitamos Oh. seguir el Espíritu de Dios. Oh. Oh, God. Oh, God. Oh. Jesus. Wow. Whew. Oh, man. Wow. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Thank you, Lord. Sorry, I had to stop the message for that. Discúlpenme, yo tuve que That, parar el I mensaje. think it's worthy Yo creo que eso vale la pena y es digno to hear, de escuchar to give God the glory. para darle a Dios la gloria. Praise the Lord. Thank you, God. Father, just complete the healing, Padre, Lord. completa la sanidad. Thank you for what you're doing. Gracias por lo que estás And we haciendo. just declare that it's going to be Y finished. declaramos que va a ser Lord, this week, completado Lord, esta this week, semana y esta God, semana, Dios. we see a restoration Vemos una restauración in his life. en su vida. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Death, you can't have him. Muerte, tú no lo puedes tener. He's going to go Él va a in ir the time of God. en el tiempo de When Dios. God calls him Cuando home, Dios lo llame al he will hogar, go home. Él va a ir a su hogar. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. No, devil. No, diablo. No. No. Jesus, you've given us authority Jesús, tú no has dado autoridad to trample on serpents and para pisar scorpions serpiente y and escorpión over all the power of y the sobre enemy. todo el poder del enemigo. And nothing will by any means Y injure us. nada nos va a hacer daño. Thank you, God. Gracias a Dios. Believe, church. Cree, iglesia. Believe. Cree. Believe. We're Cree. going to see miracles. Vamos a ver milagros. We're going to see people rise from the dead. Vamos a ver personas levantarse de We're entre going los to see people muertos. get up from Vamos wheelchairs. a ver personas We're going levantarse to en see silla the de ruedas. blind being Vamos a healed. ver a los ciegos We're going ver. to see the deaf hearing. Vamos a ver a los sordos We're going to escuchar. see people who can't speak. Vamos a ver a personas beginning to mudas speak. comenzando a We're going hablar. to see the glory of Vamos a ver God. la gloria This de is Dios. the year Este es that el we will see año the que glory vamos of a ver la God. gloria de Dios. Thank you, Lord. Amen. So number one, Así que número uno, prophets los profetas speak by the Spirit of God, hablan por el Espíritu de Dios, while diviners mientras que los adivinos speak by demonic spirits. hablan por espíritus de demonios. Number two, Número dos, prophets don't look to replace your los relationship with profetas no God, tratan de reemplazar tu relación con Dios, while diviners do. mientras que los adivinos sí And lo let me hacen. just say this Y before, déjame decirte esto, there's some people hay algunas personas that they'll go to a que witch ellos van a un brujo and the witch will tell them y something el brujo le dice algo that comes true que viene y es and they verdad keep coming back y ellos siguen regresando thinking that God is speaking through them pensando que Dios le está hablando a través de ellos, when they don't know cuando ellos no saben that the only person que la única that persona knows our que future sabe el futuro, is the Spirit of Es el God, Espíritu de who Dios. is the Spirit of truth. quien es el espíritu de verdad. These spirits, Estos espíritus, these demons, estos demonios work in these people, trabajan en esta persona and what they do y lo is que ellos hacen es the things that they predict, las cosas que ellos predicen, they cause to happen ellos causan que sucedan through the belief a través de la creencia of the person de la persona and the open doors y de las puertas in abiertas people's lives. en las vidas de las personas. So it's not that God was going to do that. Entonces no es que Dios iba a hacer eso, It's that the demonic es de spirits que los espíritus de demonios work to make it happen, trabajan para hacerlo suceder, to catch people para poder atrapar a las into a personas trap, en una so they trampa keep coming back. para que sigan But let me regresando. tell you Pero this, déjame the decirte more esto, you come back mientras más tú regresas to a witch a un brujo or a diviner, o a un adivino, the deeper you get in the trap, más profundo tú te pones en la trampa, the more you become demonized, más tú te conviertes en and the demoniado harder it y is más difícil to es come out of el salir what the devil is doing. de lo que el diablo está haciendo. Number three, prophets do not charge Número 3, los profetas no cobran to give you a word. para darte una palabra. Diviners Los adivinos generally do. generalmente You sí know, lo it's hacen. funny. Tú sabes, I heard of gracioso. a preacher Yo escuché de un Who predicador called himself a prophet. que se llamó a sí mismo profeta. And in his sermon, Y en su sermón, he said, él dijo, if you want, I don't remember the numbers, y okay? no recuerdo los números, I'm paraphrasing. estoy But parafraseando, this really happened. pero esto en verdad sucedió. If you want a $100 Si prophecy, tú quieres una profecía de $100, give $100. da $100. If you want a $200 Si prophecy, tú quieres una profecía de $200, give $200. da $200. If you want a $500 Si tú prophecy, quieres una profecía de $500, give $500. da I'm going to tell $500. you, Te voy a decir, the man who's doing that el hombre que está needs to haciendo eso repent. necesita arrepentirse. He needs to Él repent. necesita We arrepentirse. don't use the word of Nosotros no God usamos la palabra
palabra or de Dios the gifts of o los God dones de Dios in order to manipulate people para poder manipular a las into giving personas us money. en darnos dinero. This man Este hombre is not operating no está by the operando Spirit of por el God. Espíritu de And Dios. if he does have the Spirit of Y si God, él sí tiene el Espíritu de Dios, that will open up the door eso va a abrir la to puerta something demonic in a his algo ministry. demoníaco en su ministerio. Be careful. Ten cuidado. If you see people charging Tú you ves personas to cobrándote give you a word. para darte una palabra. Number 4, Número the 4, last difference la última between diferencia a prophet entre un and a profeta diviner y un adivino is that prophets live es de que los profetas viven in submission en submisión to God's a word Dios y a su palabra and give fruit y dan fruto of being in a relationship de estar en una relación with God. con Dios. Diviners Los adivinos have only an solamente appearance tienen una of apariencia godliness de piedad and of y de spirituality. espiritualidad. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús dijo, talking about false hablando prophets acerca de falsos in profetas, Matthew chapter 7, en Mateo capítulo 7, you will know them él dijo, ustedes lo van a conocer by their por sus frutos. by their fruit. Por sus frutos. And that's what he says. A good Y tree eso es lo que él dijo. Él dijo, un buen does árbol not bear bad fruit, no da malos frutos. and a bad Y tree un mal árbol does not give good no fruit. da buenos frutos. So you will know a tree Entonces tú vas a conocer un by árbol its fruit. por su fruto. So if there's someone Entonces si hay who alguien calls himself que se llama a sí mismo a prophet un of God profeta de Dios and y lives vive like the devil como el diablo or like a person from the o world, como una persona del mundo, that person is not a real esa prophet. persona no es un verdadero profeta, una verdadera profeta. They have an appearance Tienen una apariencia of de spirituality. espiritualidad. Have you seen these type of ¿Tú people has visto or ese ever tipo de met them? personas o usted ha encontrado con They ellos? do exist. Ellos sí existen. But we're learning about the ministry of the prophet Pero estamos aprendiendo del ministerio de un profeta so that we can be able to discern para que podamos discernir what comes from God qué viene de Dios and what doesn't. y qué no viene de Dios. People who call themselves prophets Personas que se llaman a sí mismos profetas yet have questionable characters y a la misma vez tienen carácter cuestionables and seek to control y buscan el controlar or manipulate others o el manipular a otros through their a words través de su palabra, are not true prophets. no son verdaderos profetas. These people Estas personas are operating están operando under a spirit bajo un espíritu of de witchcraft brujería and y divination. de adivinación. And since we're here, Y como estamos aquí, allow me to clarify permíteme el clarificar one more thing una cosa más about the ministry of a prophet. acerca del ministerio de un profeta. There are some Hay differences muchas y algunas diferencias between the office entre el of oficio a prophet de un profeta in the Old en Testament el Antiguo and Testamento the office of a y prophet el oficio de un profeta in the New en Testament. el Nuevo Testamento. Yes, there are some similarities. Sí, hay algunas Similitudes. similitudes. Ooh, got there before you, bro. Love you too, bro. But I believe Pero yo creo that there needs to be a que clarification debe de haber una clarificación about the differences. acerca de sus diferencias. Why? ¿Por qué? Because people, Porque personas, listen to this, escucha esto, people personas who try to que operate tratan de operar under the description bajo la descripción or under the o understanding bajo el entendimiento of an Old Testament de un prophet profeta del Antiguo Testamento, will not only harm no themselves, solamente van a terminar hiriéndose a sí mismos, but they will harm the church. pero van a herir a la iglesia también. Not understanding No entendiendo that these que differences estas diferencias are the reason why son las razones por las cuales the ministry of a el prophet ministerio de un profeta is under attack today, está bajo ataque hoy en día, even in many churches aún en muchas iglesias that do believe que sí creen in the gift of en prophecy. el don de profecía. Allow me to read an article Permíteme leerte un artículo from de enlivenpublishing.com enlivenpublishing.com on the en differences las diferencias between Old and New Testament prophets. entre los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. And as we see the Y differences, mientras vemos las diferencias, we'll also learn también vamos a aprender how the New Testament ministry cómo el ministerio del Nuevo Testamento of a prophet, de un profeta, how it's supposed to cómo function. está supuesto a funcionar. So here is the article. Entonces este es el artículo. So I'm going to just read the Entonces, article solamente voy a leer el and, artículo and comment on y it. voy a comentar en él. So the article starts by saying, Entonces el artículo comienza diciendo, here are 4 key points of difference aquí hay 4 puntos clave de diferencia between Old and New Testament prophets, entre profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, along with some dangers junto con algunos peligros that can occur que pueden ocurrir when a prophetic person cuando una persona profética maintains mantiene an Old Testament point of un view punto de vista del Antiguo Testamento in the en el context contexto of church life. de la vida cristiana. Number 1, Número this 1, is the first difference. esta es la primera diferencia. In the Old En Testament, el Antiguo Testamento, a prophet un profeta was the mouthpiece of era God. la voz de Dios. Okay?
In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, prophets had the singular role los profetas tenían el papel singular of bringing God's de word, traer la palabra de Dios, instructions, de traer la instrucción de Dios, de warnings, traer la advertencia de Dios, la prophecies, profecía de Dios directly to directamente his people. a su pueblo. But by Pero contrast, por lo contrario, in the New en el Testament, Nuevo Testamento, all believers todos los creyentes have a relationship with God tenemos una relación con Dios and can hear y him podemos escucharle speaking to us directly hablarnos a nosotros personal y directamente. or personally, yeah. Therefore, Por lo tanto, prophecy la profecía is a confirmation es una confirmación of what is already de heard lo que ya ha sido escuchado through a relationship. través de la relación. This also relates to leaders Esto también se relaciona con in líderes the church today en la iglesia hoy en who día hear from que God escuchan de Dios in their leadership capacity. en su capacidad de liderazgo. Prophetic ministry Ministerios is proféticos designed to bring confirmation, están designados a traer confirmación, clarity, claridad and y empowerment empoderamiento to the vision a la visión of a church. de la iglesia. So the first difference Entonces la primera is diferencia that in the Old es de Testament, que el Antiguo Testamento, the prophet el profeta was the voice of era God. la voz de Dios. If you wanted to hear Si God, tú querías escuchar a Dios, you went to the prophet. tú ibas al profeta. But in the New Pero en el Testament, Nuevo Testamento, the Spirit of el God Espíritu de Dios lives in every vive believer. en cada creyente And we can hear from y him podemos escucharle personally personalmente and directly. y directamente. So prophecy Entonces la profecía should work debería obrar to confirm para confirmar or o empower para empoderar what God is already saying lo que ya Dios está or diciendo what God is already o doing. ya, lo que Dios ya está And haciendo. the article says Y el artículo dice, these are some signs. estas son algunas señales. If someone is Si operating alguien está operando in the New Testament en el ministry ministerio del Nuevo Testamento of a prophet de un profeta with the mentality con la mentalidad of an Old Testament prophet, de un profeta del Antiguo look, Testamento, look at what happens. mira lo que pasa. This is how you can tell. One of the Así, things así que tú te puedes dar cuenta. they maintain Ellos mantienen that they have heard correctly from God que ellos han escuchado correctamente de Dios and that the leaders are wrong y de que los líderes están mal. whenever there's a point of difference Cuando sea que hay un punto en diferencia between the prophet entre el profeta and the leaders. y los líderes. You understand? ¿Tú entiendes? So in other words, Entonces, en otras someone who's palabras, operating under the Old Testament point of view, Alguien que está operando bajo el punto de vista del Antiguo Testamento, if the leaders say one si thing los líderes dicen una cosa, but their prophecy says something pero su else, profecía dice otra cosa, they believe ellos creen that they're the ones who heard from God. que ellos fueron los que, lo que escucharon de Dios. Also, También, another sign, otra señal believing that their prophetic es insights que creyendo que sus revelaciones proféticas carry greater weight cargan mayor peso than the vision que la visión or direction o la dirección of others que otros who do not have a prophetic gift. que otros que no tienen el don profético. So someone Entonces alguien who's operating que está operando with an Old Testament point of view bajo un punto de vista del Antiguo will Testamento think that what they say va a pensar que lo que ellos dicen is stronger es más fuerte or more o important más importante than what someone else says que lo que otra persona dice, who might not have their que calling, quizá no tenga su llamado, but they also hear from God. pero también escuchan de Dios. So the first difference Entonces la primera diferencia was that they were, the Old Testament, they were the voice of es God. de que en el Antiguo Testamento ya eran la voz de Dios, But in the New pero en Testament, el Nuevo Testamento we all hear God. nosotros todos escuchamos a Dios. Okay? Second difference La segunda diferencia that the article mentions que el artículo menciona is that the Old es de Testament que el Antiguo Testamento was an era of law and judgment. era una era de leyes y juicios. So in the Old Entonces Testament, en el Antiguo Testamento we would see the prophets nosotros veíamos a los profetas that their ministry que sus ministerios had a lot to do tenían mucho que ver with pronouncing warning, con pronunciar advertencia, pronouncing con judgment, pronunciar juicio, declaring curses declarando or maldiciones condemnation. o condenación. But in the New Pero en el Testament, Nuevo Testamento it is an era of grace. es una era de gracia. And the New Y el, Testament gift y el don del Nuevo Testamento, of prophecy de la profecía, is supposed to be able está supuesto a hacer, to strengthen, a fortalecer, to encourage, el animar and to comfort. y el consolar. 1 Corinthians 14. Primera de Corintios capítulo 14 Verse 3. y verso 3. Now let me say this Ahora déjame decir before I keep esto going. antes de continuar. And the article mentions Y el it. artículo lo menciona. But that doesn't mean Eso no significa that in the New que en el Testament, Nuevo Testamento God never rebukes sin. Dios nunca reprende el pecado.
or that there is never a strong word from o God. de que nunca hay una palabra fuerte de parte de Dios. No, the difference No, is la diferencia that es when the strong word is que given, cuando la palabra fuerte es desatada, when the rebuke is given, cuando el reprender es desatado, yeah, when the correction is given, cuando la corrección es desatada, it's given with a spirit está siendo dada con el espíritu of redemption de redención and of love. y de amor. So we see Entonces in vemos this article en este artículo that the author says que el autor dice that one of the signs que una de las that señales someone's operating under the Old Testament point of que view alguien está operando bajo el punto de vista del Antiguo Testamento is that they use their es de prophecies que ellos usan su profecía to point out the wrongs, para apuntar las fallas, being quick siendo rápido to condemn para condenar or warn o para advertir church leaders a líderes de la iglesia or other Christians. o otros cristianos. Also, También they use their prophecy ellos usan su profecía to call for repentance para llamar al arrepentimiento with an underlying attitude con una actitud fundamental of criticism de criticismo or judgment. o de juicio. So if God has called you to the ministry of a Entonces, si prophet, Dios te está llamando al ministerio de un profeta, God will use you Dios sometimes te va a usar algunas to veces give strong words. para dar palabras fuertes, But it should be done with the spirit pero debería ser con el and a espíritu heart y el of corazón restoration, de of restauración, redemption, de redención, of love, de amor, of bringing back to de God. traer de regreso a Dios. The third difference La tercera diferencia between the ministry of an Old Testament prophet entre el ministerio de un profeta del Antiguo Testamento and the new y el Nuevo is that in the Old Testament, es de que en el Antiguo Testamento a prophet could stand alone un profeta podía pararse solo before God. delante de Dios. In the New En Testament, el Nuevo Testamento, Paul says Pablo dice in 1 Corinthians en 12 Primera de Corintios capítulo 12 that we are many members que nosotros somos muchos with miembros different con gifts diferentes dones in one en body. un solo cuerpo. As with other spiritual gifts, Junto con otros dones espirituales, prophecy la profecía is not meant to be a stand-alone no ministry está supuesto a ser un ministerio que se pare solo in the church. en la iglesia. Rather, En vez, it is incomplete está incompleto without the added value sin el valor adicional of other gifts de otros dones in the body of en el Christ. cuerpo de Cristo. In other words, En otras palabras, no person ninguna persona has all the revelation. tiene todas las revelaciones. No prophetic person Ninguna persona has profética all the words of God. tiene todas las palabras de Dios. No prophetic person Ninguna persona can profética operate puede operar by themselves. por ellos mismos, ellos solos. I was watching a video. Yo estaba viendo un video. I don't know how many of you watch Sid Roth, No sé cuántos de ustedes ven a Sid Roth, but one of the latest videos, pero uno de los videos más he recientes, had 3 people él tenía 3 with personas prophetic con gifts dones proféticos who were quien speaking estaban about hablando what God is saying acerca de lo que Dios está for diciendo para el 2019. 2019. And one of the things that Y happened, una de las cosas que ocurrió allí, that one of the prophets there was saying, que uno de los profetas que estaba allí estaba he diciendo, was saying, it's él amazing estaba diciendo, es how maravilloso when we bring the different prophetic ministries together, como cuando nosotros traemos la diferente punto de vista profético, it's like God puts pieces of a puzzle es como que Dios pone piezas de un rompecabezas together. junto. No prophet Ningún profeta has all the vision, tiene todas las visiones, all the gifts, todos los dones, all the ministries todos los need ministerios to work together necesitan trabajar juntos in order para for poder the body of que el Christ cuerpo de Cristo to be built up. sea edificado. The ministry El ministerio of a de un prophet profeta is a ministry es un ministerio that goes along with other que ministries. va junto con otros And ministerios. it's Y interesting es interesante that the ministry of a que el prophet ministerio de un profeta in the Bible, en la Biblia, when you usually see the ministry, cuando tú usualmente ves el ministerio, you notice the prophets tú notas que los profetas are never alone nunca están solos in the New en el Testament. Nuevo Testamento. Let's look at some verses. Vamos a You mirar ready? algunos versos So that we can see the prophetic ministry, para que podamos ver el don profético, el ministerio how profético, it works with other people. cómo trabaja y obra con otras In personas. the Old En el Testament, Antiguo Testamento, you have Elijah tú tenías un Elías by himself él solo in a cave, en una cueva, a Samuel un Samuel by que himself estaba solo in a house. en una casa. Okay? In the New En el Nuevo Testament, Testamento, prophets work los together profetas trabajan juntos or work with other o ministries. trabajan con otros ministerios. Let's look at 1 Corinthians Vamos a mirar la primera de Corintios, chapter 14, capítulo 14, verses 29 to 33. verso 29 al 33. Look at what it says. Mira lo que dice. Let 2 or 3 prophets speak and let the others pass judgment. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Okay? In other words, En otras palabras, you can have more than one tú prophet in puedes the tener church. más de un profeta en la iglesia. This is not a competition. Esto no es una
una competencia. This is not, oh, you have the gift of the prophet. Esto no es, oh, tú tienes el don de un profeta. Okay, I guess I'm not called to be a Pues prophet. yo no fui llamado a ser un No, profeta. there's No, more than hay one más de uno in the church. en la iglesia. And verse 30. Y verso 30. But if a revelation is made to another who is seated, the first one must keep silent. Y si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, calle el primero. In other words, En otras palabras, sometimes God alguna vez will Dios give you a te word, va a dar una palabra, but then he might give somebody else pero another word. quizá también él le dé a otra persona otra And when palabra. he does Y that, cuando él hace the eso, first person la primera speaking persona que está hablando should be quiet, debería and callarse, then the other y person después la otra persona should give whatever they have to debería say. dar lo que tiene que decir. Verse 31. Verso 31. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all may be exhorted. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Now, what I love about this verse Ahora, lo que yo amo de este verso is that it is saying es de que está diciendo, you can all prophesy. ustedes todos pueden profetizar. Prophecy Profecía is a gift es un don that the church in general que la iglesia en general can be able to operate puede in. operar en. Everyone can prophesy. Todos pueden profetizar. If you hear from God, Si tú escuchas de Dios, then you can speak for entonces tú God. puedes hablar por Dios. But he says Pero él dice that we should do this one by que one todos deberíamos hacer esto uno por uno, so that everyone may learn para que todos aprendan and be able to be y exhorted. puedan ser exhortados. So that's the reason why Entonces es la razón por la cual he then él says después dice, in verse 32 and verso 33, 32 y 33, and the spirits of prophets are subject to prophets. y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. For God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. So God is not a God of confusion. Entonces Dios no es un Dios de confusión. He might give Él quizá dé prophetic words unas palabras proféticas to a lot of people a in the muchas church, personas en la iglesia, but it needs to be done in pero order necesita ser hecho en orden so that there's no para confusion, que no haya so confusión, that everyone may grow, para que todos puedan crecer, so that everyone may para que learn, todos puedan and aprender everyone may be y encouraged. todos puedan ser animados. So we see, though, Entonces vemos at the que beginning of this passage, al principio de este pasaje that it says 2 or 3 prophets. que está diciendo 1, 2 o 3 profetas. So notice that they're together. Entonces nota que están juntos. I want us to look at some more verses. Look, Entonces quiero que miremos a más versos. Acts chapter 11, Hechos capítulo 11 verse y 27. verso 27. It says, now at this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Notice what it says. Nota lo que dice. Some prophets, Unos profetas, plural. plural. It didn't say a No prophet estaba diciendo un profeta, as if there's only one voice of como God. si solamente hubiese una voz de But Dios. the ministry in the New Pero el Testament ministerio en el Nuevo Testamento works together. trabaja And juntos. so prophets came down. Entonces los profetas And descendieron. notice this. Y nota, They came from Jerusalem ellos vinieron de Jerusalén, to Antioch. fueron a Antioquía. Jerusalem Jerusalén was where the church started. Era donde comenzó la That's where iglesia. the 12 apostles were. Ahí era donde estaban los 12 apóstoles. Antioch Antioquía is where Barnabas estaba donde estaba Bernabé and Paul, y donde estaba Pablo, where they were donde ministering. ellos estaban ministrando. The Bible actually La says Biblia en realidad dice that is where believers were called Christians for the first time. que allí fue donde los creyentes fueron llamados cristianos por la primera vez. I love that. Yo amo eso Because the church started in Jerusalem. porque la iglesia comenzó en Jerusalén, But it wasn't until pero no fue hasta the ministry of Barnabas que el and Paul ministerio de Bernabé y de Pablo and those who were at the y Antioch aquellos que estaban en Antioquía, that believers que creyentes began to be called Christians, comenzaron a ser llamados cristianos, followers of Christ. seguidores de Cristo. I wonder what kind of ministry Yo me pregunto qué tipo de and what ministerio kind of lives y qué tipo de the vida people in Antioch tenían las personas en Antioquía were living y ellos vivían, that people called them Christians first. que las personas le llamaron a ellos cristianos por primera vez. Do you know what that tells me? ¿Tú sabes lo que eso me dice? God is not a respecter Dios no es un respetador of titles. de títulos. He does not have Él favoritism no tiene with favoritismo who's at the biggest de quién positions, está en la posición más alta, who is known quién es over the conocido world, en el mundo, who's the famous quién evangelist, es el evangelista más the famoso, famous apostle. el apóstol más famoso. God can use Dios anybody puede usar a cualquiera that he que él wants quiere to do his will. para hacer su voluntad. And in Antioch, Y en Antioquía, the 12 los apostles 12 apóstoles were in Jerusalem, estaban en Jerusalén, but the first place they were called Christians pero en el primer lugar donde se llaman cristianos was in Antioch. fue en Antioquía. But anyway, look at how Pero- they work together. Como sea, mira cómo obraron The juntos. prophets from Los Jerusalem profetas de Jerusalén come to the church descendieron a la iglesia in en Antioch. Antioquía. Plural. Plural.
They didn't have competition. Ellos no tenían competencia. Prophets from another church, Profetas de otra iglesia, that's like prophets from here, eso es como profetas de aquí, go to another church, van a otra iglesia and God uses them y Dios lo usa to build up the church para there. edificar a la iglesia. Or if another O church si otra iglesia sent prophets over here envía profetas aquí to speak para hablar and encourage y us animarnos and maybe correct y quizá us. corregirnos. That's biblical. Eso es bíblico. But notice that the ministry works Pero together. nota que el ministerio trabaja Prophets juntos. are not by Los themselves. profetas no están solos. Acts chapter 13 verse Hechos 1. capítulo 13, verso 1. It says, now there were at Antioch in the church that was there prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. I want you to notice Yo quiero que tú that in notes this verse, que en este verso it tells us, first of all, Antioch had prophets. nos dice primeramente que Antioquía tenía profetas. So even though Jerusalem sent them, Entonces, aunque Jerusalén lo envió, it doesn't mean that the church didn't have no prophets. quería decir que su iglesia no tenía profetas. It just shows Solamente muestra that God may want que cooperation Dios quería cooperación and that no church y de que ninguna iglesia or no o ministry ningún ministerio has everything tiene todo that the body of Christ needs. que el cuerpo de Cristo We necesita. need each other. Nosotros nos necesitamos el uno al otro. Revival might come El to College avivamiento Avenue, quizá venga a College Avenue, but it doesn't mean pero no quiere God is decir not working que Dios no está in obrando churches en iglesias that are not church of que no God, son iglesia de Dios, churches en that iglesias are not que Pentecostal, no son pentecostales, churches iglesias that don't have our que no title tienen nuestro título or our o denomination. nuestra denominación. God is working Dios está in trabajando all places en todos lugares right now, ahora mismo, but He uses us pero Él nos to usa come together para venir juntos, to encourage one para animarnos el uno al another so otro, that we can para learn que podamos aprender and be encouraged. y ser animados. So Antioch had their own prophets. Entonces Antioquía tenía su propio But profeta. notice, Pero it nota says there were prophets que dice and que habían teachers. profetas y maestros. So here we see the ministry of the prophet Entonces aquí vemos el ministerio de un profeta working together trabajando junto with the ministry con el ministerio of a teacher. de un maestro. Acts 15:32. Hechos capítulo 15, verso 32. It says Judas and Silas, also being prophets themselves, encouraged and strengthened the brethren with a lengthy message. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Judas and Silas, Judas y Silas, two people dos personas who were prophets, que eran profetas, were working together. estaban trabajando juntos. And it says Y dice that they, being prophets, que ellos siendo profetas, encouraged ellos consolaron and strengthened. y confirmaron. In other words, En otras palabras, this is a confirmation esto es una confirmación that prophecy que la profecía and the ministry of a en prophet, el ministerio de un profeta, when it is done correctly, cuando es hecha correctamente, will edify, va a edificar, will strengthen, va a fortalecer, will encourage, va a consolar, will build up a va a church. edificar una iglesia. And it says they did it with a lengthy message. Y dice que lo hicieron con palabras de abundancia. Lengthy message. Con palabras de What does abundancia. that tell us? Y eso nos dice That sometimes que algunas veces, when a prophet speaks, cuando un profeta habla, their message su mensaje might be short. quizás sea corto. I've heard people say Yo he escuchado a personas, when it's the Spirit of God, cuando el Espíritu de Dios, or better said, there's people with this mentality. o personas con esta mentalidad, When it's the Spirit of God, eh, when it is the Spirit of God, cuando es el Espíritu de Dios, the message won't be so long. Like el that. mensaje no va a ser tan largo. It says here Dice aquí that they encouraged que ellos lo animaron, and they prophesied ellos profetizaron lengthy con messages. palabras de abundancia, Long. palabras largas. That's what it means, long. Eso es lo que quiere decir largo. Lengthy means it took time. Abundancia quiere decir que tomaron I tiempo. know. Yo sé. We want church Nosotros queremos to iglesia last 30 minutes. que dure 30 minutos. Let the preacher talk 20 que el minutes. predicador hable por 30 minutos. Maybe 30. Quizá But if he goes after an 20 hour, o 30, pero si pasa de una hora, I'm done. ya yo terminé ahí. Prophets can give long messages. Los profetas pueden dar mensajes largos. Prophets can give long messages. Los profetas pueden dar mensajes this largos. reminds me of something else too. Esto me recuerda algo más. There's some people Hay algunas that have a personas confusion que tienen una confusión. about the gift. I know that this is not, it's a parenthesis. Es un paréntesis. The gift of interpretation of El tongues don de interpretación de lengua and the gift of tongues. y el don de lenguas. I remember someone mentioning to me, Yo escuché a alguien mencionarme a mí. and this is not the only Y person. esta no fue la única persona. I'm just bringing something up. Solamente estoy trayendo algo. That the church De que la iglesia needs interpretation necesita interpretación of tongues. de lenguas. because sometimes Porque algunas veces we hear a long message in tongues, nosotros escuchamos un mensaje largo en lenguas. and then
supposedly there's no y interpretation. después supuestamente no hay interpretación. We need to understand Nosotros necesitamos entender that when it comes to tongues que cuando se trata de las and the lenguas interpretation, y la interpretación, sometimes algunas veces you may speak a long thing in tú tongues quizá hables una cosa larga en lenguas and God give you one sentence y in Dios te regular da una language. oración en el lenguaje regular. At other Y times, a otras veces someone might speak a very short message in tongues alguien quizá hable un mensaje corto en lenguas and a long y message, Dios te da un mensaje normal largo language. en el lenguaje normal. because it's not the translation of tongues. Porque no es la traducción de lenguas, It's the es interpretation. la interpretación of tongues. de lenguas. How many times ¿Cuántas veces have you seen a movie tú has visto una or película an image o una and imagen you can stand there y tú puedes and pararte you allí see so many y things tú ves tantas cosas that you can see it for a que moment, tú puedes verla por un momento, but the message pero el mensaje in that en moment ese momento is something that needs es time algo que necesita tiempo to speak. para poder hablar de eso. When you hear the church, Cuando tú escuchas a la iglesia, like today, como hoy, and the pastor especially, y el pastor I don't especialmente, know what's his problem. no sé cuál es su He problema. talks so long in Él habla tongues. tanto en lengua, But when I begin to speak, pero cuando comienzo a hablar, after I speak in después tongues, que hablo en lengua, that's the interpretation. entonces la interpretación. If I don't have it, Si yo no la tengo, I do one of two things. yo hago una de dos cosas. Either I shut my mouth O yo me callo la and I boca talk tongues, y yo hablo en lengua sin el micrófono, or o I wait and yo pause espero y me pauso to see para ver if someone got the si interpretation. alguien recibió la interpretación. And you can tell Y tú puedes darte cuenta if the tongues si la lengua is a message es un mensaje that's prophetic que es profético for the church, para la iglesia, depending on the anointing dependiendo en la unción and the nature y la of naturaleza how the tongues are being de spoken. cómo las lenguas están siendo habladas. So anyways, Entonces, ¿cómo se I'm closing the parentheses. Estoy It's cerrando just that I paréntesis. love what I Pero saw here. amo lo que vi The aquí. prophet gave a lengthy message. El profeta dio un mensaje largo And the long y message el mensaje largo of the prophecy del profeta o de la profecía strengthened the church fortaleció a la iglesia and encouraged the y church. animó a la iglesia. 1 Corinthians 14:29. Primera de Corintios capítulo 14 verso This 29. is just another verse. Y esto es solamente otro verso. We read it already. Lo leímos ya. But it says, let 2 or 3 prophets speak and let the others pass Dice judgment. así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Okay? So we notice that the ministry in the New Entonces Testament notamos que el ministerio en el Nuevo Testamento is not a solo ministry. no es un ministerio que se para solo. It needs to work together. Es un ministerio que trabaja junto With con other otros, ministries. con otros ministerios. Now, if someone has an Old Testament mindset, Ahora, si alguien tiene una perspectiva, una mentalidad del Antiguo Testamento, this is what you're going to notice in that ministry. aquí, y esto es lo que tú vas a notar en ese You'll ministerio, notice that the prophet tú vas a notar que el profeta lives in isolation, vive en aislado, aislado and en aislación, separated from the y community. separado de la comunidad. No. No, No. no. If you tell me you're a Si prophet tú me dices que me dices que and tú eres that's un the profeta reason y esa es la that razón you don't come to church por la cual tú no vienes a la iglesia or you don't fellowship, o que tú no tienes compañerismo, I'm sorry. yo lo siento. You're not ministering Tú no vas a with ministrar the right spirit con el espíritu correcto or under the ministry o bajo el ministerio of the prophet de un in profeta the New en el Testament. Nuevo Testamento. Or they believe O ellos creen that they report directly to God only. que ellos reportan directamente a Dios And solamente. they're commissioned Y ellos son mandados and trained y son entrenados only by God. solamente por Dios. Number 3, Número that tres, they lack que accountability ellos le hace falta responsabilidad and they don't come under y leadership. no vienen bajo un liderazgo. If you see a ministry of a Si prophet tuve un ministerio de un that's profeta not willing que no está to dispuesto come under the a leadership venir bajo el liderazgo of a pastor de un pastor or of their leaders, o de sus líderes or that they think, o que ellos piensan, I don't need to hear what the church teaches. yo no tengo que escuchar God lo que talks to iglesia me me by enseña. myself. Dios me habla a mí, me enseña a He mí trains propiamente. me. Él me entrena. I'm sorry, Yo lo siento, but your pero ministry tu ministerio does not work alone. no trabaja You solo. need the Tú ministry necesitas el of the ministerio apostle, de un apóstol, of the de un evangelist, evangelista, of the de pastor, un pastor and of the y de teacher un maestro for you to grow. para tú poder crecer. So if you are called to be a prophet, Entonces, si tú fuiste llamado a ser un profeta, understand you work together. entiende que tú trabajas juntos. It's a plural ministry. Es un ministerio en plural. That doesn't mean that God might not call you to have periods of being isolated. Y eso no quiere decir que Dios no te llame a momentos para Right? estar solo. All of us Todos should nosotros have that. deberíamos tener eso. But if your lifestyle Pero si tu estilo de is vida one where you live in the mountains es uno donde tú solamente vives en las montañas and you only come down y solamente tú when you have a desciendes message from cuando God, tienes un mensaje de Dios, you're not Moses. tú no eres Moisés.
I just gotta. Is that we? You know what it is? ¿Tú I sabes lo see que es que yo so veo many ministries tantos ministerios that call themselves que prophets, se llaman así profetas and the church y in la general iglesia en general rejects their ministry rechaza su because ministerio of all of this nonsense. por todas estas confusiones. I hope my word was a little stronger. I thank you for saying it nicer. Number 4. Número 4. This is the last difference, Esta okay? es la última diferencia. Old Testament prophets Los profetas del Antiguo Testamento were expected to speak se le esperaban que ellos hablasen the perfect, inspired word of God. la palabra perfecta inspirada de Dios. If they did not speak a perfect word Si ellos no hablaban la perfecta palabra that came true, que venía y se cumplía, they were called a false ellos prophet. eran considerados y se llamaban falsos profetas. But in the New Pero en el Testament, Nuevo Testamento, prophetic words las palabras are proféticas subject están sujetas to being judged. a ser juzgadas. In other words, En otras palabras, it is es possible posible in the New en el Testament Nuevo Testamento for you to give a prophetic que word tú de una palabra profética where the whole thing donde toda la cosa de la palabra might not be correct, quizá no sea correcta, but part of it pero is. parte sí. And what does the Bible tell us to ¿Y do? qué nos enseña y nos dice la Biblia? 1 Thessalonians 5, verse Primera 20 to 22. Primera de Tesalonicenses 5, verso 20 al 22. Number 1, Paul says, Número 1, Pablo dice, do not despise prophetic no utterances. menosprecéis las profecías. In other words, En otras palabras, just because you had a bad experience, solamente porque tú tuviste una experiencia mala or you heard someone give a mixed prophecy, o tú escuchaste que alguien te dio una profecía mezclada, don't despise dice no lo menosprecie prophetic utterances. en las profecías. There's churches Hay iglesias that because of these bad Que experiences, por estas malas experiencias, they reject the ministry ellos rechazan su and ministerio even the gift y aún el don of prophecy. de la profecía. But I'm assuming Pero yo estoy asumiendo they haven't read what this says right que here. ellos no han leído lo que esto dice We aquí. need Nosotros prophecy necesitamos in profecía the church en la iglesia. if we want to be Si encouraged, queremos ser animados, si strengthened, queremos ser and built fortalecidos up. y si queremos ser edificados. Don't despise it. No lo menosprecies. But what should you do? Pero ¿qué tú deberías hacer? Verse 21, Verso 21. 1 Thessalonians 5. Primera Tesalonicenses 5. But examine everything carefully. Dice examinarlo todo Hold fast to that which is good. y retén lo bueno. What is that saying? ¿Qué eso no está diciendo? If you hear a prophecy, Si tú escuchas una profecía you lay hands on me, and somebody's y prophesying to alguien te you, está profetizando a ti and they start off y right. comienzan bien. Oh, I see Oh, yo veo that que you tú have a calling from tienes un God, llamado de Dios and you wear red y shoes. que tú te pones zapatos rojos You know, at first, a lo primero. you're like, yeah, Dice, yeah, I do have a calling Yo sí from tengo un God. llamado de Dios. Ah. Sí, sí. And then I Y have red después yo shoes. tengo zapatos rojos. Ah. What you do there Lo que tú haces allí is that you don't reject the whole es de que prophecy. tú no rechazas toda la profecía. You reject Tú rechazas what was false, lo que era falso, what wasn't correct, lo que no era correcto, what doesn't align with the lo word, que no se alinea con la palabra, what doesn't go along with the will of God lo in que your no life. va junto a la voluntad de Dios para You tu vida. examine the whole Tú prophecy, examinas toda la profecía and then you take what's y good. después tú retienes lo que es bueno. Because in the Old Porque en Testament, el Antiguo Testamento the prophet los profetas heard the audible voice of God, escuchaban la voz audible de Dios and no one else had the Holy y Spirit. nadie más tenía el Espíritu Santo. So how were they supposed to know Entonces, ¿cómo están supuestos a saber if a prophecy was from si un God? profeta era de Dios? They Una didn't profecía era de they Dios. didn't have the Old and New Testament Ellos no tenían el Antiguo y Nuevo Testamento to be able to judge their para word. poder juzgar su palabra. Well, so then it had to come true. Bueno, entonces tenía que cumplirse. And if it didn't come Y true, si no se it cumplía, was a false era una prophet. falsa profecía. But in the New Pero en el Nuevo Testament, Testamento, we got the Word of nosotros God, tenemos la palabra de Dios, Old and New. Nuevo y Antiguo Testamento. We have the Spirit of Tenemos God. el Espíritu de Dios. And so when we hear from God Entonces, now, cuando escuchamos de Dios we don't ahora, hear the audible voice. nosotros escuchamos la voz audible, We hear the inner voice. nosotros escuchamos la voz interna And we have to listen. y tenemos que escuchar. And sometimes we can mix it up Y algunas veces podemos mezclarla with some of our own con emotion. alguna de nuestras propias emociones Or perspectives. o nuestra propia perspectiva. And the way we get better Y de la manera en que nos at the mejoramos prophetic en el ministry ministerio profético is by getting closer to the es por Word, acercarnos a la palabra, getting closer in prayer, acercarnos en oración and letting people speak into your y life. dejar que personas hablen a tu vida. You know that there's something I learned from Sean Bowles. Tú sabes que hay algo que yo aprendí de Sean Bowles. God uses him with words of Dios lo knowledge. usa con palabras de ciencia. He'll call out your bank account. Él te dice hasta tu cuenta de banco. Okay? He'll call your phone number, all that. Y te dice hasta tu número de Address, teléfono y tu Social dirección, Security. Social Security. God uses him like Dios that. lo usa así. And he says Y él dice that he wasn't always that Él good dice que él no era así de bueno in giving prophetic en words. dar palabras He proféticas. practiced. Él dice que él But practicó. one of the things he would do Pero una de las cosas que él hacía is that he would ask the es person, de que él le preguntaba a la persona. what I said, Él dice, lo que yo te did it make sense? did it make sense? ¿Tiene sentido?
That's the chicken line Esa es la línea línea de de la gallina. gallina. when it comes to Cuando prophecy. se trata de la profecía. When it comes to healing, Cuando se trata de sanidad, you pray for tú somebody. oras por alguien. All right, here's the chicken line. Mira, esta es that la you have to línea de la cross. gallina que tú tienes que cruzar. Can you test out to see if the prayer worked? Tú puedes probar a ver si la oración funcionó. That's so scary. Eso da tanto miedo. You want to just pray, Tú quieres orar, be healed, sé sano. and walk away. Y después And if caminar you e didn't get irse. healed, Y si no se whatever. sanó, que lo que sea. I leave that in God's hands. Lo dejo en la But mano I de don't Dios. think that that's the way we Pero should do it. yo no creo que esa es la manera en que debiéramos hacerlo. In the prophetic ministry, En el ministerio the profético, chicken line is la línea de la gallina, what I said. lo que dije, Did it make sense? ¿tiene Was sentido? it true? ¿Era verdad? Because if they say, Porque si ellos dicen, no, I didn't really feel mira, that. en realidad no sentí eso. No, that's not. Mira, No, no. I'm actually. Mira, en realidad, I'm married already. En realidad yo estoy And you casado. just Y prophesied tú me acabas de that I would be profetizar married to that que yo me voy a person. casar con esa persona. But you know what would happen? Pero tú sabes qué va a pasar. If the church would actually give judgment Si la iglesia en realidad diera juicio in love, en amor, let the person know. déjale a la persona saber. If you don't do it in the Si moment, tú no lo haces en el momento, then wait until later entonces espérate después and let them know. Look, y déjale saber. thank you so much Mira, gracias, muchas gracias for hearing from por God escuchar de and Dios trying to encourage y me. tratar de And I animarme. want to let you Y know yo quiero dejarte saber that A, B, and C que A, B y C of what you de said lo que tú dijiste was for me. era para mí. But D and E, Pero la D y la E I'm not so sure no estoy about. tan seguro de eso. You know, but thank you so Pero, much for trying pero to hear muchas for gracias God for por me. tratar de escuchar de Dios para mi vida. You don't have to disrespect Tú them, no tienes que faltar el respeto. all right? Oh, I love this. This is so good. Now, what's the signs? Ahora, ¿cuál es la señal? ¿Cuáles son las According señales? to this article, De acuerdo a este if someone artículo, has an Old Testament point of view, si alguien tiene un punto de vista del Antiguo when it Testamento, comes to this, cuando se trata de esto, they believe they have a hotline to God ellos creen que ellos tienen una línea directa a that Dios bypasses the input of leadership. que sobrepase el aporte del liderazgo. Okay? So in other words, En otras palabras, I don't need to hear from the yo no leaders. necesito escuchar de los I hear líderes. from God Yo myself. escucho de Dios mismo. Okay? Number two, Número 2. resisting having their prophetic words weighed. Resistir el tener su don o su palabra profética ser medido. Okay? If you get upset, Si tú te enojas, if someone is judging your si word, alguien está juzgando tus palabras, then there might be something wrong with you. entonces quizá hay algo Maybe mal contigo. your mentality is Quizá wrong. tu mentalidad está mal. Because the Bible tells Porque la Biblia us nos dice to judge your word que juzguemos tus palabras and judge my word. y juzgar mis palabras How many también. of you guys know ¿Cuántos de ustedes saben? almost every time I teach, Casi todas las veces que enseño, I say, yo digo, question everything I tell you. cuestiona todo lo que yo te digo. Question everything. Cuestiónalo Because todo. if what I tell you, Porque si lo que yo te digo, it doesn't matter, I'm a no pastor. importa si yo soy un pastor. So what? ¿Qué I tiene could que be ver? wrong. Yo puedo estar mal. I could be wrong. Yo puedo estar mal. But if what I tell you Pero is si, lo not que, in the pero word, si lo que yo te digo no está en la palabra, that is an opinion. eso es una opinión. But if it's in the Pero word, si está en la palabra, then it's the word of entonces God. es la palabra de Dios. The same way with prophecy. De la misma manera con la profecía. You should not be upset Tú no deberías enojarte if someone questions si alguien cuestiona what you said. lo que tú dices. Okay? How many times ¿Cuántas veces have you heard someone say, I feel tú has escuchado a alguien decir, yo siento that you are supposed to do this or que tú that? estás supuesto a hacer esto o aquello? But in your heart, Pero en tu corazón, you haven't heard that. tú no has escuchado eso. Or O you've heard the opposite tú of has that. escuchado lo opuesto a eso. There doesn't have to be a fight. No tiene que haber una This just pelea. has to be a mature, Esto tiene que ser conversation. una conversación de gente maduras. okay? Number 3. Número If 3. someone still has an Old Testament point of view, Si alguien tiene un punto de vista del Antiguo Testamento, reacting negatively reaccionar negativamente when prophetic words are not acted upon, cuando las palabras proféticas no son actuadas sobre ellas, or feedback is given that disagrees with their o cuando viewpoint. respuestas les son dadas que están en desacuerdo con su punto de vista. Let me tell you, there's a Déjame difference decirte que hay una diferencia between you having a command entre tú tener un mandato and you having an y exhortation. tú tener una exhortación. Because sometimes Porque algunas veces we can get upset nosotros podemos enojarnos if we say si something nosotros decimos and you algo don't do what I y say. tú no haces lo que yo digo. But in the New Pero en el Testament, Nuevo Testamento we all have the Spirit of God, nosotros todos tenemos el We Espíritu all de have the Dios. Word of God, Nosotros todos tenemos la palabra de and Dios. we have the right Y tenemos el to derecho question de cuestionar if what you're saying si lo que tú estás is what diciendo God wants us to es lo do. que Dios quiere que nosotros Can I hagamos. tell you, Puedo if decirte, I led this church, si yo dejo que esta iglesia, no, si yo guío esta iglesia,
according to what everybody tells me to do, de acuerdo a lo que todo el mundo me diga que I haga, would have half the wall painted green, yo tendría la mitad de la pared pintada en the other verde half painted red, y la otra mitad pintada en the rojo, other half no paint, la otra mitad sin pintura, another part with blue. otra parte con azul. The chairs would be part red, La silla sería en parte Part roja, blue, en parte azul, part gray, en parte part gris, brown. en parte we marrón. would have 4 visions, Tendríamos 4 or visiones 5 o visions. 5 visiones. We would have Tendríamos drums, batería and then we would have no drums. y después no teníamos batería. We would have piano, Tendríamos el piano and other times no y otras piano. veces no tendríamos el We would piano. worship in the dark, Adoraríamos en lo oscuro or we would worship with y every otra light on. vez adoraríamos con todas las luces. Don't react negatively No reacciones if what you negativamente say, si lo que tú the dices, person doesn't do si it. la persona no lo hace. That's an Old Testament point of view. Eso es un punto de vista del Antiguo Testamento. So I'm beginning to finish now. Entonces estoy comenzando a terminar ahora. Let me tell you, church, Déjame decirte, iglesia, that when the ministry of the que prophet cuando el ministerio de un profeta does not operate no opera under a spirit of witchcraft bajo un espíritu de or brujería divination, o de adivinación, and when it does not y operate cuando no opera under the perspective bajo la perspectiva or the o understanding bajo el of an entendimiento Old Testament prophet, de un profeta del Antiguo Testamento, but instead pero en vez begins to operate comienza a operar as a biblical, como a New Testament biblical prophet, un profeta bíblico del Nuevo Testamento, it will contribute eso va a contribuir to strengthening the a church fortalecer a la iglesia and will help bring y unity va a ayudar a traer unidad and not division. y no división. So, Entonces, my question to you mi is, pregunta a ti es, are you called to be a prophet? ¿fuiste tú llamado a ser un profeta? Do you have a call to be a prophet? ¿Tienes tú el llamado de ser un profeta? Those who watch me online, Aquellos que me ven por las are you redes, called to be a ¿fuiste prophet? llamado tú a ser un profeta? How can you tell? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? Number one, Número 1, are you in a right relationship with Jesus ¿estás tú en una relación correcta con Jesús and giving fruit of your y dando repentance? fruto de tu arrepentimiento? Number two, Número 2, does God use you ¿te regularly usa Dios regularmente or o strongly fuertemente in the gifts of en prophecy, el don de profecía, words of wisdom, palabras de words of sabiduría, knowledge, palabras de or ciencia discernment of o spirits? discernimiento de espíritu? Number three, Número 3, do you feel a strong call ¿sientes tú un llamado fuerte towards being a leader hacia ser un líder and a servant y ser un of the sirviente church en la iglesia to see it built up para verla ser edificada and equipped y equiparla through the prophetic a ministry? través del ministerio profético? Number four, Número 4, do you have a strong desire ¿tienes tú un deseo fuerte to pray de orar or the ability o la habilidad to spend extended periods of de time pasar un tiempo largo in the presence of en God la presencia de Dios to hear from Him para escucharlo a and Él intercede? y para interceder? Let me tell you, Déjame when decirte, someone has a prophetic calling, cuando alguien tiene un llamado profético, there's a desire hay un to deseo be in the de presence estar en la of the presencia one who de aquel speaks. que habla. And many Y times, muchas veces, a person with a prophetic calling una persona con un llamado has profético an anointing for intercession, tiene una unción para la because the intercesión. ministry of the Porque prophet el ministerio de un profeta sometimes is connected alguna vez está conectado to the anointing a la unción of a watchman, de un atalaya, someone who watches alguien que vela and hears from y God escucha de and Dios warns the y people. advierte al pueblo. And so someone Entonces whom I alguien have that que calling, quizás tenga ese llamado, do you like to pray? ¿te gusta a ti orar? Do you like to be in His ¿Te gusta presence estar en su presencia for extended periods of por time? tiempo largo? Normally, Normalmente, we in a normal nosotros person, en maybe, una persona normal, you spend 30 tú minutes, pasas 30 minutos hour, en una hora, maybe 2. quizás 2. But when you have a prophetic anointing Pero cuando tú tienes una unción or an anointing profética for o intercession, una unción para la intercesión, you can spend 8 hours, tú puedes pasar hasta 8 horas, 10 hours, 10 horas, 12 hours 12 horas in the presence of en la God, presencia de Dios. and it doesn't bore you. Y eso no te, It no te charges you. aburre, eso te carga de It energía. charges you. Okay? If you answered yes Si tú respondes sí to all of these a questions, todas estas preguntas, then it is possible entonces es posible that you might que have tú tengas a call un llamado to be a de prophet. ser un profeta. And with this, I Y con finish. esto yo termino. Apostles plant churches. Los apóstoles plantan iglesia. Prophets strengthen Los the churches. profetas
fortalecen a las iglesias. Evangelists add souls to the churches. Los evangelistas añaden almas a la iglesia. And pastors and Y los teachers pastores y maestros, care and instruct for the ellos churches. cuidan e instruyen a la iglesia. We need Nosotros necesitamos all of these que ministries todos estos in the ministerios church today. en la iglesia lo necesitamos hoy. And God is calling Y Dios está llamando some of his a people algunos de su pueblo to these leadership positions, a estas posiciones de to liderazgo, these offices, a estos oficios, to as gifts to equip como dones para equipar the rest of the el church resto de la iglesia and help the church y ayudar a la iglesia become ser mature madura like Jesus. como Jesús. Respond to the call of God. Responde al llamado de God Dios. is calling you Dios te está llamando into all the world hacia todo el to mundo preach this a gospel. predicar este evangelio. Will you say yes to Le him today? dirías tú que sí a él hoy. Will you say yes today? Le dirías tú que sí a él hoy. Before I started preaching, Antes de yo comenzar a I predicar, felt a strong impression in my yo spirit sentí una impresión fuerte en mi espíritu of the need de la necesidad for the church por la iglesia to go to the nations que vaya a las to naciones bring the a gospel, traer el evangelio. the ministry of El reconciliation. ministerio de la I reconciliación. felt such a strong anointing Yo sentí una unción tan grande to tell the de church decir a la we iglesia, have a call from God tenemos un llamado de Dios to go into the nations, de ir a las to go naciones, into our cities, de ir a nuestras ciudades, into our a neighborhoods, nuestras and our vecindades, families, a nuestra familia to preach this y gospel. predicar este evangelio. And God is using this Y series Dios está usando esta serie to try and stir the church para tratar de conmover a la iglesia to begin to work a que towards comience a trabajar y obrar para whatever ministry cualquier He ministerio might call you to al do, cual él está llamando. because the time is coming Porque el tiempo viene and the time is short y el tiempo es corto. and Jesus is Y returning Jesús soon, va a regresar pronto. but the gospel must get to the Pero el nations, evangelio debe llegar a las and naciones. He wants to use His church Y él quiere usar esta and iglesia equip His y church equipar a la iglesia to begin to preach the good para news. comenzar a predicar las buenas nuevas. I am not preaching Yo no estoy predicando in order for you to have more information para que tú tengas más información, so you can understand. para que tú I'm entiendas. doing it Yo lo estoy because haciendo God is leading me porque Dios me está to guiando preach about this a stuff predicar de so esto that you could para respond que tú puedas to responder whatever call a cualquier llamado God has on your life, que Dios tiene en tu because vida. this gospel Porque este evangelio must be preached tiene que ser to predicado all the a nations, todas las naciones and then the end y shall come. después el fin vendrá. There is an apostolic Hay anointing, una unción a apostólica, missionary anointing, una unción misionera. misionera. There's an evangelistic Hay anointing una unción that evangelística God wants to que release, Dios quiere desatar. and part of those Y gifts parte de esos dones is the prophetic es el ministry. ministerio profético. People who can stay in the presence of Personas que God, puedan decir en la presencia de Dios. people who can hear from God Personas que puedan escuchar de and Dios speak y puedan hablar and declare y puedan declarar what God is saying, lo que Dios está so diciendo that the people may para be que el- sent out. para que el pueblo sea enviado fuera. When Barnabas and Saul Cuando Bernabé y Saulo were called fueron to llamados their missions, a su misión, it was prophets fueron profetas guided by the Holy guiados por el Spirit Espíritu Santo who was able to que confirm pudieron confirmar the calling on their el lives llamado sobre and su send vida them out. y lo pudieron enviar fuera. Let me tell you, Déjame decirte, it's possible es posible some people are not going out algunas personas no vayan fuera because we need that ministry of porque prophets necesitamos ese ministerio de to profetas begin to call out que comience a llamar the things a las cosas that are in the hearts, que están en el corazón, the treasures en los that tesoros are hidden in your que están hearts, escondidos en tu corazón so that you may have courage para que tú puedas tener ánimo to do what God has called para you to hacer lo que do, Dios te ha llamado a hacer, no matter what it is. no importa lo que sea. So I'm asking you today, Entonces te estoy pidiendo hoy, if you si tú feel the Lord is calling you to a prophetic ministry, sientes que el Señor te está llamando a un ministerio profético, the ministry of prophet, el ministerio de un profeta, even as I was speaking, aún mientras yo estaba hablando,